Muy buenas noches con todas y con todos. Les saluda Américo Pilman, responsable de la plataforma virtual Sociólogos Peruanos. En esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida a la 17ª y penúltima sesión educativa del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos. En esta oportunidad la sesión estará a mi cargo y completaré la parte inicial que presenté al inicio del curso denominada Gestión Pública, en este caso Gestión Pública parte 2. Como ya hemos señalado en la primera sesión que tuve a cargo para poder explicar sobre lo que es gestión pública, uno de los grandes... ahora sí, vamos a grabar. 3, 2, 1, grabando. Como ya hemos señalado en la anterior sesión, en la primera sesión, la cual estuvo a mi cargo cuando estuve señalando y explicando lo que es gestión pública se reduce pues a echar a andar a las entidades públicas con todo su aparato burocrático, con todos sus servidores públicos, con todos sus funcionarios y con toda la logística para poder atender las necesidades de la población. En ese sentido, vamos a explicar cuál es el punto de inicio de las intervenciones públicas. Por ello, quiero señalar de que casi a lo largo de toda la vida independiente hemos pasado desde un modo de planificar nuestras intervenciones públicas, desde la decisión del todopoderoso presidente de la República o los todopoderosos ministros y personal de confianza, modelo burocrático, se acordarán ustedes que expliqué en la primera sesión, hasta el tema de ser reactivos, la planificación basada en atender necesidades inmediatas sin planificar previamente acciones o estrategias que puedan disminuir o prevenir esas situaciones. Dado que muchos de los temas en los cuales se destinan los recursos del Estado son temas cíclicos, son temas repetitivos, son temas que se dan, algunos cada cierta temporada, como por ejemplo el fenómeno del Niño, que es permanente, cíclicamente, pero se da cada tiempo, y hay otros como por ejemplo el tema de las heladas, el friaje, que es un tema permanente, ¿cierto? Todos los años existen. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, algún tipo de emergencias o situaciones que suceden en el país que debería llevar a planificar no de manera reactiva, sino de manera permanente. Tomar en cuenta esas situaciones. El último fenómeno del Niño trajo muchos desastres, invirtió mucha plata, pero nada, casi nada se ha hecho. ¿Qué ha sucedido con la plata? Nadie lo sabe. Se invirtió miles de millones, ¿no? Al respecto. Se buscaba recuperar, dice, la infraestructura dañada, perdida, y mejorarla. Sin embargo, cuando han habido evaluaciones, se ve lo mismo. Pero además, no solamente es que somos reactivos ante cosas cíclicas, sino que somos reactivos recién cuando nos damos cuenta que lo que estamos planificando no funciona. Hay temas, ¿no? Requieren cambio de estrategias, sin embargo, basta con ver sus POI, sus planes operativos institucionales de cada entidad y de cada una de las direcciones para que se den cuenta que las actividades prácticamente en un 80 o 90% son las mismas que las del año pasado, que las del anteaño pasado, y así. De los últimos 10, 12 años, casi siempre se repiten las mismas cosas, como si es que, uno, las cosas no cambiaran, dos, ¿por qué repetir lo mismo si sabes que no funciona? Porque el país sigue con problemas sociales, por ejemplo, el tema de la violencia en general, que se ha acrecentado mucho más, lo sabemos por el tema de la inseguridad ciudadana, pero el tema de la violencia hacia la mujer no es un tema nuevo, se invierten millones, ¿no? Pero las estadísticas siguen siendo las mismas. Por ejemplo, se trabaja demasiado con el tema del empoderamiento hacia la mujer, pero no se trabaja con el victimario, o sea, con la víctima sí, con el victimario no. ¿Por qué no cambiar de enfoque? ¿Por qué no cambiar y procurar también trabajar con el victimario? ¿Para qué? Para que disminuir. Si es que no hay victimario, no hay violencia, ¿no? Una lógica sencilla, pero sin embargo se viene trabajando, invirtiendo más en el tema de atención y en el tema de empoderamiento, al tema de prevención y el tema de trabajar con el victimario, por decirlo.
Hay muchos temas, muchos. En todos los temas, lo que sucede es que se repite siempre las mismas estrategias que no funcionan. Por eso es que, como dije en la primera sesión, estamos ante un Estado que está en mal estado. Hemos sido reactivos, somos reactivos, no sabemos planificar y por lo tanto los resultados los vemos a las listas. Entonces, esa situación ha cambiado con la creación del CEPLAN, del Centro de Planificación Estratégica Nacional, que es el ente rector en todo lo que es planificación estratégica, y ha dicho, no hay que ser tan reactivos, porque lo reactivo también nos lleva a plantearnos que tenemos que tomar en cuenta todas las problemáticas. Y si nos ponemos a dar cuenta de todas las problemáticas en discapacidad, en niñez, en juventud, en mujer, en violencia, en poder, te encuentras con que van a ser 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 prioridades. Y el Estado no tiene la capacidad suficiente presupuestariamente, ni logísticamente, ni los recursos suficientes humanos como para atender ello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de identificar cuáles son aquellas necesidades o problemáticas que resolviéndolas nos van a ayudar a palanquear otras o resolver otras problemáticas y necesidades. Entonces, para ello, en vez de partir de ser reactivos y atender todo lo que nos pidan, tenemos que ser prospectivos. ¿Y qué significa esto? Cambiarle de lógica, no partir de las necesidades, sino partir de los escenarios que queremos o a la población que queremos en el futuro. Por ejemplo, si yo trabajo e invierto en el tema de discapacidad, entonces lo que yo tengo que pensar es qué tipo de persona con discapacidad estoy construyendo, estoy promoviendo, estoy gestionando para que de acá a determinado tiempo, imaginemos 10 años, se pueda medir mi intervención. Se pueda medir mi intervención y decir, miren, yo planifiqué esto, hice tales actividades porque yo pensaba o yo quería que las personas con discapacidad de acá a 10 años tuvieran este nivel de vida o estas condiciones que ayuden a resolver sus problemáticas. ¿Correcto? ¿No? Y además, de esa manera podemos evaluar el impacto que han tenido. Entonces, lo que se busca es ser menos reactivos y más prospectivos. O sea, pensar en que nuestras intervenciones busquen cambios en la población de aquí a determinada cantidad de años, pero esa misión que yo tenga nos ayude pues a planificar cuáles son las principales estrategias para llegar hasta ahí. En ese sentido, y a manera de ejemplo o ejercicio, por ejemplo, hay un tema que es común y eso se ha dado siempre, ya hace como ya casi 25 años a 30 años, con el tema de la construcción de los planes de desarrollo regional concertado, los planes de desarrollo provincial o distrital concertado, etcétera. Cuando planificamos nuestro desarrollo, siempre buscamos ver qué es lo que queremos alcanzar, cuál es el distrito, la provincia o la región que queremos alcanzar, cómo lo vemos de acá a determinados años. Y hay una pregunta de cajón que es propiamente parte de la metodología de la prospección. Por ejemplo, a nivel local, ¿qué pensamos cuando hablamos de desarrollo de nuestro distrito de acá a 10 años? ¿No es cierto? ¿Cómo vemos a nuestro distrito de acá a 10 años? Y ahí empezamos a planificar, por supuesto que cuando planificamos de acá a 10 años, estamos planificando de cómo vemos a nuestro distrito de manera positiva, ¿no? Porque no van a decir de que, bueno, si el distrito está sucio, va a seguir siendo sucio porque siempre ha estado sucio y siempre ha estado desordenado y las autoridades siempre que han llegado no han hecho nada. Hay mucha delincuencia, va a seguir haciendo delincuencia porque de acá a 10 años no se va a resolver porque las autoridades no están preparadas y no les interesa. No, cuando tenemos que hablar de visión de desarrollo y cómo vemos, tiene que ser de manera positiva, ¿no? Para poder buscar de esa mirada positiva qué estrategias, qué objetivos, estrategias, acciones vamos a desarrollar para alcanzar justamente esa visión. Entonces, cuando hacemos este ejercicio, sobre todo en los distritos, nos encontramos con que las clásicas preguntas de manera positiva es que ellos ven de acá a 10 años, aspiran que de acá a 10 años su distrito tenga
veredas y pistas, que haya transporte adecuado, en el caso de las personas con discapacidad hablan de transporte accesible, que el transporte no sea calamitoso, no sea un transporte, eh, digamos, lo que buscan es renovar el aparato automotor, que los carros sean buenos, que el trato sea mejor, que no haya tanto tráfico, etcétera, etcétera. Pero también señalan sobre la limpieza pública, ¿no? Nos dicen, pues, que lo que buscan es que el distrito esté limpio, pero también esté seguro. Y ahora más que nunca, con todo lo que está sucediendo, con toda la inseguridad y las nuevas modalidades de robo, estafa, asalto, etcétera, buscan seguridad ciudadana. Entonces, cuando hablamos o preguntamos sobre cómo vemos a nuestro distrito de acá a 10 años, nos dicen con pistas y veredas, con un transporte adecuado, limpio y seguro. Esas respuestas son hasta cierto punto acertadas. Nadie podría decir lo contrario. La pregunta es importante, es necesario, pero es lo fundamental, porque cuando hablamos de desarrollo de un distrito, nos estamos refiriendo a las mejoras que pueden haber o a qué nos estamos refiriendo. Porque ¿a quién le benefician, por ejemplo, el transporte, el serenazgo, las veredas, la limpieza pública, la seguridad ciudadana? Solamente para que esté bonito el distrito y la gente lo mire, los vecinos lo miren, o la población lo mire, o lo que se busca es mejorar la calidad de vida de la población. Claro, porque ¿de qué sirve que invirtamos en limpieza si no hemos educado a la población, si no hemos mejorado sus condiciones de vida, de educación, de cultura, de trato? Van a seguir ensuciando y vamos a seguir gastando. ¿De qué sirve que tengamos serenazgos, tengamos videocámaras, tengamos motorizados y todo, si es que la población no se compromete en primero en apoyar el tema de la seguridad y en formar a sus hijos, a sus familias, para que no delincan? Porque los delincuentes, eh, las pandillas, los agresores, etcétera, viven en algún lugar, viven en un territorio, viven en una vivienda y por lo tanto viven en un distrito. Y seguramente el distrito en donde que estamos planificando sea uno de los distritos que también empiece a formar, ¿no? Y proveer de personas delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por un lado, evitar que delincan, pero por el otro lado, promover que ellos se sumen a la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando hablamos de desarrollo? Lo que buscamos principalmente es mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas para que esas personas eleven su nivel de vida, ¿no? Porque cuando vamos a un lugar que puede ser muy bonito, imaginemos el Callao, que tiene muchas veredas, tiene, aunque les falta, me dirán algunos sí, pero hay veredas, se preocupan en las pistas, hay seguridad, a pesar de que hay alta delincuencia, hay seguridad y todo. Pero cuando uno va, por ejemplo, al Callao, uno lo que busca es ver cuál es el trato de la gente. Cuando uno va a un distrito, busca el trato de la gente. Cuando uno va a un lugar, por ejemplo, el norte, uno lo que rescata no es que si sea moderno, limpio, seguro y todo, sino la calidad de la gente. Muchos extranjeros lo que dicen sobre el peruano es que el peruano es muy solidario, es muy amigable, ¿no? Etcétera, términos positivos, y por ello es que vienen. No vienen porque seamos un país que nuestra infraestructura sea moderna, sea accesible, seamos un país totalmente de primer mundo. No, 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 todo lo contrario. Tenemos algunos distritos, muy poquísimos distritos, contados con las manos, que tienen esas condiciones. Tenemos más grandes zonas para explotar y mejorarlas, pero lo que buscan es la calidad de las personas, ¿cierto? Y para que esa persona tenga esa calidad de ser humano, cordial, amable, afable, alegre, respetuoso,
solidario, tenemos que mejorar algunos aspectos de su calidad de vida. Entonces, lo que tenemos que ver es que de repente el tema de la limpieza es importante, pero más importante sería eh, invertir en mejorar su nivel de cultura de cómo no ensuciar y cómo limpiar desde su casa hasta de repente el entorno de su barrio. Y quiero decir con ello de que sí, el tema de seguridad es importante, pero partiendo primero de mejorar y elevar los niveles de calidad, ¿no?, de ser humano de la población. Hay algunos ejemplos que pueden graficarnos mejor lo que estoy señalando. Por ejemplo, miren, yo recuerdo que cuando trabajé para UNICEF, allá entre los años 2008 a 2011, pero sobre todo cuando llegué en 2008, en la zona de Pachacútec, que es un arenal, bueno, era un arenal, ahora ya ha crecido bastante, se ha mejorado bastante, era la zona urbano marginal más grande del Perú. Eh, el problema era que no había agua, y eso se veía, según decía la población, en que había bastantes casos o índice elevado de enfermedades gastrointestinales, es decir, enfermedades al estómago, pero también enfermedades epidérmicas, ¿no?, a la piel, debido a que como no hay agua y había bastante arena, entonces las condiciones de salud para el aseo, no solamente de las personas, sino de los alimentos, no era el adecuado porque tenían que recibir agua en cisterna. Bueno, todos decían que con la llegada del agua esa situación iba a cambiar. Recuerdo que cuando empezó a llegar en algunos lugares en las que yo vi cómo proveían de agua Sedapal en el año 2008, porque algunas ya tenían, entonces veía pues que todos alegres, todos contentos, pero luego me di cuenta a los 3, 4, 5, 6 meses de que algunos de ellos tenían el agua cortada, o sea, les habían cortado el agua. ¿Y a qué se debía que les habían cortado el agua? Lo que ellos pensaban, pues, es que como llegó el agua se podía gastar a manantiales, ¿no?, despilfarrar el agua, y no saben que el agua tenía un costo ya. Hay un medidor y que esa agua tiene un precio que hay que pagar, y si no pagas, te cortan. Ellos, bueno, nunca se les enseñaron de que, sobre todo algún tipo de población que no estaba preparada, de que, por ejemplo, no se debería regar la arena. Hay una costumbre de mucha gente en las regiones que riega, pero riega lo que es las tierras, ¿no?, para poder un poco aplanarlas, para que no levanten mucho polvo, pero son zonas donde que el piso, echándole agua, se afirma. En cambio, en la arena no, el agua succiona. Entonces tú puedes seguir echando agua y el piso no aplana. Pero además no solamente eso, sino que es importante tener cuidado con nuestras griferías, ¿no?, que estén en buen estado. Eh, pero además también de saber utilizar bien, por ejemplo, el uso para lavarse, hacer higiene bucal, por ejemplo, ¿no? No abrir el caño y dejarlo ahí que esté goteando. Bueno, hay varias cosas que no se les enseñó. La importancia del agua, ¿no?, y cómo eso se debe aplicar, por ejemplo, a los alimentos, al aseo personal, etc. Resulta, pues, que como no les enseñaron y les dieron solamente el agua, a pesar de que es un elemento importante, esencial, trascendental en el ser humano, si no enseñas, si no elevas sus capacidades, ¿no?, y sus conocimientos de parte de la población, no van a hacer buen uso y lo van a despilfarrar, como de hecho sucedió. Entonces van a haber cortes, va a venir corte y reconexión, pagar moras, no tienen dinero, es una zona pobre, entonces va a haber problemas, van a estar haciendo conexiones clandestinas, ¿no?, tanto de luz, de agua, etcétera,
o estar prestándose agua a través de cañerías eh, improvisadas, ¿no?, de los vecinos. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay temas que son importantes, pero lo más importante es primero invertir en la persona y luego los demás elementos tendrán que venir, pero primero es lo primero. Igual sucede, por ejemplo, cuando construyen obras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una foto del malecón de Tumbes. Para los que han ido al malecón, construyeron un malecón hermoso en su momento, ¿no? Porque ahora está totalmente deteriorado, que está al lado del río, y que lo que ellos buscaban era construimos un malecón para que las personas vayan, puedan ver el río, paseen, que es un espacio de esparcimiento. Arriba, el segundo piso, construyeron locales para que puedan desarrollar actividades culturales, artísticas, ¿no? ¿Cierto? Y sea un punto de encuentro. Pero la población, en primer lugar, Tumbes no es una población tan grande. En segundo lugar, nunca les consultaron que si ellos querían un mirador, ¿no? Un malecón de estos. Tercero es que la población de Tumbes es dispersa y la movilidad, el transporte, no es, pues, no existe un transporte público que te pueda llevar con tanta facilidad. Utilizas normalmente colectivos, autos colectivos o motos taxi, y para trasladarte es un presupuesto. Entonces, no se dieron cuenta que esta obra no era viable. Y no se dieron cuenta porque nunca lo consultaron con la persona. Ellos lo hicieron porque quisieron sorprender a la población, porque ellos creían que conocen a la población, que le están dando una buena obra, porque ellos lo consideraban así, porque ellos son los expertos, ¿no? Y finalmente, la millonada que se gastó, porque fue una obra cuyo presupuesto fue un escándalo de presupuesto, quedó inservible, que ahora sirve, sobre todo en las noches, para la delincuencia, para las personas que quieren ir a misionar, para los enamorados y para consumir sustancias psicoactivas en algunos casos. ¿Por qué? Porque no tiene otra utilidad, es para no oscuro, pero con luces tenues, y por lo tanto es una zona más bien un rincón abandonado. Esto me hace recordar, por ejemplo, que cuando van a construir los parques, construyen los parques de manera a lo que ellos consideran, las autoridades me refiero, porque no consultan a la población. Un parque es un espacio donde que asiste, donde que confluyen no solamente jóvenes, y por lo tanto no solamente se debe colocar eh, losas deportivas, sino también confluyen niños y niñas, por lo tanto debería haber juegos para ellos. Confluyen personas adultas mayores, deberían haber espacios donde que no puedan ser afectados por eh, el juego de fulbito, que puedan estar desarrollándose en la losa deportiva. Pero más allá de ello, lo que tenemos que ver es que cuando uno quiere hacer, por ejemplo, un deporte, va a un parque para hacer footing y en el parque corre alrededor. Entonces, los pisos no pueden ser, en primer término, lisos, porque normalmente en zonas, por ejemplo, como Lima o el norte, Tumbes, Piura, etcétera, en varios lugares del país, llueve. Y cuando llueve, eso queda jabonoso. Entonces, si lo haces liso, no va a succionar, no lo va a absorber el agua, y por lo tanto lo que va a quedar es ahí el agua emposada y no se va a poder correr. En primer lugar. En segundo lugar, hay que entender de que en zonas de mucho calor, como Tumbes, como Piura, como Lima, que en verano el calor es inmenso, no puedes ponerle pisos claros, como es la mayoría que colocan pisos claros. No solamente de cemento, algunos inclusive con losetas, con losas, y eso no sirve porque la luz rebota a través del sol y nos afecta las vistas y nos empiezan a dañar la vista y causar algún tipo de discapacidad con el tiempo. Entonces, hay cosas que tomar en cuenta.
muchas personas llevan a sus mascotas al parque para que puedan funcionar. Entonces debería haber un espacio exclusivo para ellos, no todo el parque. Yo recuerdo cuando de niño mi padre me llevaba al parque, íbamos en familia, íbamos a parquear. Y parquear significa ir, nos íbamos con nuestra pelota, jugábamos, hasta comíamos y habían zonas donde que podíamos desechar la basura, ¿no? Y y el pasto estaba limpio, no como ahora ustedes van a las principales ciudades como Lima, de repente Piura, Trujillo, van a ver que los parques, cuando quieren sentarse o algo, están meados o van a encontrar ahí excremento de las mascotas que han sido llevadas por las personas. Entonces, no se trata de crear un parque de acuerdo a lo que yo creo y lo que yo quiero o lo que me han dicho, sino de acuerdo, en primer lugar, a las necesidades de la población que va a acudir al parque, pero por otro lado, también teniendo en cuenta las normas que se debe regir. Y para ello es importante que la población entienda los cuidados del parque, porque si no, ese parque se puede quedar maltratado y deshecho rápidamente y puede convertirse más bien en un antro de los delincuentes. Entonces, lo que tenemos que ver es mejorar las condiciones de decisión, ¿no? El nivel educativo y cultural de la población, porque son ellos los que van a hacer uso de todas las construcciones que uno plantee, ¿no? Va a ser importante o vamos a ser recordados nuestros distritos por cómo la gente trata a los demás, ¿no? ¿Cuál es su nivel cultural? Existen pues algunos otros ejemplos que son también disparatados. Yo recuerdo que siendo consultor de UNICEF tenía que coordinar con el gobierno regional del Callao. El gobierno regional del Callao es uno de los pocos gobiernos regionales que tienen plata como cancha. No solamente en el norte, sino también en el Callao hay plata como cancha porque ellos tienen canon, además de las transferencias, canon pesquero, canon aduanero, tienen al aeropuerto, tienen una serie de ingresos millonarios y por lo tanto, el problema es qué hago con tanto dinero. Y se le ocurrió a un ex gobernador, ¿no?, del Callao decir que de pronto queremos ser la mejor región en educación. Se planteó ser la mejor región en educación en el Perú. Y para ello, en primer lugar, tuvo la gran ideota de decir, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que estamos en tiempos de tecnología y los profesores tienen que estar a la altura estamos hablando de 2008, 2009, a la altura de la tecnología. Por lo tanto, tienen que tener acceso a una laptop. Y empezó a darles a un precio demasiado módico, casi un regalo, laptops a los profesores. Pero lo que no se dio cuenta, en primer lugar, es que Callao es peligroso. O sea, tener una laptop te ponía en riesgo, en primer lugar, ¿no? Porque se supone que la laptop te la dan no para que lo tengas en tu casa, sino para que lo lleves al trabajo, al colegio, y con eso te puedas valer, te puedas apoyar para poder desarrollar eh, tus clases o conectarte con las redes de Internet, me refiero, el Google, etcétera, y poder mejorar algunos ejemplos, tener información a la mano. Pero lo que tampoco sabía era de que en esas épocas no había, pues, el tema del Internet era caro. Más, los Internet móviles que eran unos UCBs, también eran caros y eran limitados, y eh, no tenían tanta velocidad como la que tienen ahora. Por lo tanto, era un problema, era un gasto adicional que el profesor, por supuesto, no estaba dispuesto a hacerlo. Y entonces empiezan a crear zonas Wi-Fi, zonas donde la gente, la población y todo podían ir y tener acceso a Internet. Pero en un lugar como el Callao, que es peligroso, es exponerte con tu aparato, con tu celular, con tu tablet o con tu, en este caso, peor aún, con tu laptop. Entonces, fue una solución a medias porque finalmente lo que utilizaban era como si fuera una computadora portátil, ¿no? No accedían a información inmediata.
Pero bueno, le dieron la laptop. Pero luego empezaron a decir, oye, pero ¿de qué va a servir la laptop si es que ellos no están preparados? Capacitémoslo. Y no tuvieron la mejor idea que contratar a una universidad y decir que van a seguir una maestría en gestión pública eh, a través de una universidad de prestigio que actualmente no baja de los 40.000, 50.000 soles de la maestría. O sea, pagó una buena cantidad de dinero para darle maestría. Pero en el camino decían, oye, pero el profesor no solamente tiene que estar capacitado en gestión pública, estamos en tiempos modernos y lo que los tiempos modernos nos dicen es que tenemos que hablar el idioma del mundo, el inglés. Claro, el idioma del mundo ya no era el inglés, ya no es el inglés, es el chino mandarín, pero el inglés también es importante. Entonces los capacitan en el idioma de inglés. Pero luego se dan cuenta también de que no deberían solamente saber inglés o gestión pública, sino que además deberían capacitarlos, por ejemplo, para los que enseñan inicial en temas de psicomotricidad, en temas de cómo, temas relacionados a la primera infancia, etcétera, etcétera, en secundaria, las especialidades de cada uno de ellos, en historia, matemática, lo que fuera. De tal manera que eso lo hicieron todo casi en un año. Y comprenderán que habían profesores que llevaban una maestría, otros llevaban inglés, otros llevaban una especialidad, otros llevaban inglés y la especialidad, o inglés y la maestría, o la maestría con la especialidad, y otros llevaban los tres. Quiero señalarles de que, por ejemplo, las clases no se daban para los profesores de ventanilla en ventanilla, sino que todos tenían que ir a un punto medio. Normalmente era San Miguel. Y entre San Miguel y Ventanilla, por ejemplo, y Pachacútec, estamos hablando de aproximadamente una hora entre Pachacútec a San Miguel. Entre ir y venir, te tomabas 2 horas. El tema es, si llevabas 3 cursos o 3 asignaturas, una maestría, etcétera, etcétera, ¿con qué tiempo dictabas las clases? Y si las dictabas, ¿con qué paciencia y humor dictabas las clases? Entonces, es algo que advertimos y le decíamos de que el que está siendo afectado es el estudiante. El estudiante no recibe las clases adecuadamente, ¿no? Ni en el mejor estado de los profesores. Y lo que nos decían era, oye, pero lo que tienes que tener en cuenta es que, si bien es cierto, ellos no están recibiendo la mejor de las enseñanzas, sin embargo, estamos fortaleciendo cuadros, profesores, que en el futuro van a generar, pues, o formar a los chalacos del futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener una capacidad instalada. Ellos decían que capacitándolos a estos profesores, eso va a servir no importando que no les vaya bien a los alumnos actuales, sino que en general para adelante, ¿no? Va a servir. Y yo les decía, bueno, yo hubiera querido saber si es que ustedes hubieran pensado lo mismo si uno de esos estudiantes fueran sus hijos. O sea, que pierdan 1 o 2 años hasta que ellos estén capacitados. Pero bueno, se siguió capacitando y después de 2 años, y esta es una pregunta que es interesante, cuando una persona, un profesional, está capacitado, sabe inglés, tiene una maestría, tiene una especialidad. En primer lugar, hay otros colegios que empiezan a buscarlo, sobre todo particulares, y que le pagan mucho más. Pero además, cuando tú tienes ya ese currículum, no vas a querer ir, pues, a una zona urbana marginal que está lejísimos, ¿no? Y que su clima es hostil. Cuando hay calor, hay demasiada calor, que quema demasiado, y cuando hay frío, la neblina baja casi hasta la altura de las casas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que salvo algunos que tenían cargos de directores y algunos profesores que, bueno, les convenía por la cercanía, hubo varios de ellos que fueron capacitados y que emigraron, se fueron a otros distritos. Entonces, esa lógica de que capacitar a los profesores, capacitarlos para que sean los formadores de los chalacos del futuro, no funcionó, y más bien lo que se tuvo fue que tuvimos a estudiantes que fueron afectados
en sus clases y por lo tanto en su aprendizaje, ¿no? Y eso se demostró luego pues con las evaluaciones que se hacen dentro del Ministerio de Educación y a nivel internacional. Bueno, al igual que eso, hay varias decisiones que no son necesariamente las acertadas. ¿Por qué? Porque no parte de necesidades de la población, pero además no apuntan a la población directamente. Por ejemplo, una de las cosas que se pensó fue mejorar las escuelas. ¿Qué quiere decir? Que había muchas escuelas que tenían una infraestructura improvisada, eran para 2.000 o 3.000 alumnos. Y de pronto construir un colegio, te demoras pues ¿cuánto? ¿3 meses, 4 meses? No, demoran un año como mínimo. ¿Y qué hacían? No digo que el tema de construir colegios esté mal, porque le da mejor condición para el estudiante, pero ¿qué hacían? Creaban, habilitaban ambientes al lado del colegio, ambientes prefabricados que no reunían las condiciones necesarias, porque cuando había calor estaban todos apretados ahí, sofocados, y cuando había frío, ¿no? Y cuando había frío, también porque estabas a la intemperie y corría bastante ventarrón, etcétera, etcétera. Pero además, no previeron de que en estos prefabricados, ¿cierto? Eh, el bullying, la agresión, la violencia iba a aumentar. Si normalmente existe violencia cuando hay determinada cantidad de alumnos dentro de un ambiente, de un aula, cuando esta aula es más pequeña y hay mucho más alumnos, se imaginan lo que pasa, ¿cierto? Lo mismo sucedía porque algunos le enviaron a otros colegios y el colegio también se tuburizaron y hubo todos estos problemas. No pensaron en el alumno, pensaron en la infraestructura. Nadie dice que capacitar a los profesores esté mal, nadie dice que construir colegios esté mal, pero siempre eh, previendo las cosas de que no afecten el desarrollo en el aprendizaje del alumno, porque cuando hablamos de educación, lo más importante es cuando hablamos de salud, lo más importante es la población, no es el doctor, no es el hospital, no es el centro de salud. Cuando hablamos de salud, lo más importante son los pacientes. En primer lugar, que no lleguen a enfermarse, pero y cuando lleguen a enfermarse puedan rápidamente ser atendidos, tratados y curados. Pero si pensamos en que hay que capacitar, hay que subirles el sueldo, darle las mejores condiciones a los doctores, pero no vemos que las campañas preventivas o la prevención de las enfermedades, el tratamiento de las enfermedades no mejora, entonces ¿de qué sirve eso? Solo es importante en tanto eso impacte de manera positiva en la población. Por ello, lo que tenemos que poner siempre en la centralidad de nuestras intervenciones es a las personas, ¿cierto? A los ciudadanos, a los que son beneficiarios de nuestras políticas, no al Estado y las cosas condicionantes, porque lo que solemos hacer es hablar del empleado, darle todas las condiciones al empleado, ¿no? Invertir en el empleado y no inviertes en la población para el cual te debes, para el cual debes servir, para el cual se te ha contratado, ¿no? Es importante, por ello, poner al ciudadano como centralidad de las políticas públicas, ¿no? Ver sus problemas y necesidades, pero también sus aspiraciones. No nos quedemos solamente con el tema de que voy a atender su necesidad. Una persona con discapacidad no tiene una silla de ruedas, le voy a dar una silla de ruedas. Como si la silla de ruedas lo va a resolver todo. Como si con la silla de ruedas va a poder conseguir trabajo. Como que si con la silla de ruedas, ¿cierto? Va a ser respetado. No, él quiere también algo más allá que silla de ruedas. Tiene otras aspiraciones que hay que tomarlas en cuenta. Por ello, poner en la centralidad significa de que cuando hablamos de cualquier norma, tengamos siempre como, como beneficiario, ¿no? Como punto central, como centralidad al ciudadano. Si vamos a sacar normas de salud, si vamos a mejorar los sueldos, por ejemplo,
de los enfermeros, últimamente a las enfermeras y a las obstetras les han subido el sueldo. Pero eso de qué manera va a impactar en la vida de la población. ¿Qué es lo que hacemos? Mejorar las condiciones de los ciudadanos que trabajan en el Estado y nos olvidamos de los ciudadanos a los cuales se debe el Estado, ¿no? Si es que hay que subir el sueldo, ¿eso de qué manera va a impactar? Yo te subo el sueldo, ¿cómo mejoras tú tu servicio? Yo te mejoro, te doy toda la logística necesaria. ¿Eso de qué manera se ve reflejado en tus resultados? Te creo centro de salud moderno, pero el centro de salud moderno, un buen edificio, una buena construcción, ¿va a mejorar la atención a las personas? ¿O es el personal el que tiene que mejorar para poder atender bien y eso impactar en la población? Vemos muy buenos centros de salud en el país, hospitales, centros de salud construidos, modernos, equipamientos, pero con personal de lo peor. Y eso no solamente lo vemos en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de los servicios públicos, en todo lugar. Y eso lo ves desde el vigilante de la puerta, que no tiene trato. Entonces, ¿por qué te preocupas en la infraestructura, en el equipamiento, en mejorar los sueldos y no te preocupas en los servicios de atención? No, lo principal es la población. Si para ello necesito que el personal de vigilancia en primer término esté mejor capacitado, los capacito, porque ellos capacitados son la primera cara que ven la población, los ciudadanos. Y luego también los capacito y veo que uno de los problemas es la mala atención de los profesionales, capacito en ese tema, ¿no? Los capacito, mejoro sus condiciones. Si es que las cosas han subido y no alcanzan los temas y las personas en realidad están cumpliendo con su meta, están trabajando adecuadamente, los premias mejorando el sueldo. Pero no, acá las cosas están mal, no hay un buen servicio, no se ven avances, el Estado sigue estando en mal estado y sin embargo mejoramos las condiciones de los trabajadores. Como si con eso se va a resolver el tema, ¿no? Con eso, con subirles el sueldo, van a dar un mejor trato a la población. O sea, esperan mejorar el sueldo, que les mejoren el sueldo para que traten bien a la población, para que brinden un buen servicio, para que se preocupen del ciudadano, para que se capaciten y actualicen y puedan tener mejores conocimientos para prevenir y atender necesidades. ¿Se requiere eso? No. Tenemos que poner, por lo tanto, siempre la mirada en la población. Toda política que se haga, todo plan, toda norma, todo servicio, todo proyecto y todo programa tiene que tener en primer término a la población en general como centralidad, ¿no? No podemos dar beneficios o mejorar las condiciones si esto va a afectar, como sucedió en el Callao, a los estudiantes en ese caso. Por ejemplo, miren, este es un modelo que a través de UNICEF implementamos en Ventanilla, en Callao, y que se llamaba el sistema educativo Escuelas Felices Integrales, modelo de Escuelas Felices e Integrales. La centralidad eran los niños, niñas y adolescentes, o sea, los estudiantes. Nada de lo que se haga tiene que afectar a los estudiantes. Se hizo todo un diagnóstico, se pensó en qué tipo de niños queríamos, se vieron las necesidades y se consideró 5 aspectos importantes. Los niños merecen un aprendizaje de calidad. ¿Qué quiere decir? Que los profesores estén capacitados. Por lo tanto, los profesores tienen que mejorar las habilidades de los niños y niñas, los conocimientos de los niños y niñas y adolescentes, los valores y las actitudes. Hablamos de que también debería haber una gestión eficiente dentro de los colegios. Y esa gestión eficiente tiene que ver con tener en cuenta que existen riesgos. El tema de gestión de riesgos ante cualquier tipo de calamidad, desastre natural,
como un incendio, lo que fuera, u otro tipo de desastres, porque vivimos una zona llena de desastres en el Perú, ¿no? Tenemos que estar prevenidos y preparados. Prevenidos con las condiciones necesarias y preparados, quiere decir capacitados. Tenemos que también estar permanentemente autoevaluándonos, porque una gestión eficiente lo que busca es cada vez ser mejores y hacer una autocrítica para poder ir mejorando, pero además hacer rendición de cuentas. ¿Qué es lo que, no solamente presupuestalmente, o sea, cuánto hemos ingresado, cuánto de dinero ingresado y en qué hemos invertido, ¿no? Sino también en todo sentido, qué decisiones hemos tomado, se ha tomado en cuenta a la población, a los padres de familia, todo lo que tenga que ver con la rendición de cuentas. Por otro lado, también se requiere para que el niño, niña y adolescente tenga un buen desarrollo, infraestructuras apropiadas. Esto es, en primer lugar, infraestructura adecuada y el otro, el equipamiento necesario. También se requiere que los niños, para que puedan tener buen desarrollo, haya estilos de vida saludables, que quiere decir que tengan salud, eh, coordinar con los centros de salud para que estos niños siempre estén chequeados médicamente, que haya buen trato de parte de los, no solamente de los padres de familia o de los directores y el personal educativo, sino también de sus propios compañeros, pero además que haya nutrición, ¿no? Hay muchos niños que llegan de hambre sin haber desayunado adecuadamente o no tener un almuerzo adecuado, entonces el aprendizaje va a ser deficiente. Pero principalmente porque lo que buscamos de manera prospectiva es que estos niños y adolescentes sean los ciudadanos que cuando tengan que tomar las decisiones, sean las autoridades, estén a cargo de las instituciones, tengan las condiciones necesarias. Para ello era importante lo que señalamos en los aprendizajes de calidad, que eran las habilidades, conocimientos, valores y actitudes principalmente, pero además también que ellos participen, que pongan en práctica los aprendizajes, ¿no? Y para ello, hacer ciudadanía plena, a través de participar en municipios escolares, a través de participar en las defensorías escolares, en aspectos o campañas ecológicas, participar en actividades deportivas y actividades artísticas. Entonces, todo ello al servicio de los niños, niñas y adolescentes y no solamente pensar en mejorar los sueldos de los profesores o construir locales, sino que todo ello pueda ir impactando para tener un mejor aprendizaje de parte de los niños, niñas y adolescentes. Para ello, la pregunta es, ¿qué tipo de Estado estamos necesitando? ¿No? Un Estado benefactor, es decir, un Estado asistencialista y populista, que es lo que hemos estado recibiendo toda la vida, un Estado paternalista que te dice qué es lo que tienes que hacer, porque ellos son los que saben, tú no. Un Estado asistencialista que de pronto empieza a regalar bonos y bonos y a dar dinero mensualmente eh, o desarrollar programas populistas que lo que busca, que lo que hace solamente es amarrar a las personas a la pobreza permanente, a la dependencia hacia el Estado, o necesitamos un Estado gestor de bienestar y desarrollo, donde que brinde las condiciones a la población para que estén en un estado de bienestar y promueva desarrollo y construya su desarrollo, que genere emprendimiento, ¿no? No solamente piense en trabajar en el Estado, ¿no? Porque muchas veces es la máxima aspiración de algunos, o que el Estado le provea de dinero, lo subsidie todo, le pague todo, le dé las cosas gratis. Porque eso lo que genera, pues, son dependencias negativas y de pronto vemos ya países que han seguido ese tipo de estados benefactores populistas y asistencialistas, de que cuando van a otros países, migran, quieren también que les regalen todo, quieren todo gratis y cuando hay que trabajar, como no estuvieron acostumbrados, empiezan los problemas. Entonces lo que tenemos que tener es un estado gestor de bienestar y de desarrollo. Por ello, de acuerdo al tipo de Estado que se ha venido implementando a lo largo de la vida independiente, más de 200 años ya, somos el resultado de cómo esas autoridades, ¿cierto?, pensaron, planificaron y por lo tanto actuaron.
cómo pensaron que debería ser nuestro bienestar, cómo planificaron esas estrategias y, por lo tanto, cómo llevaron a cabo esas decisiones. Y el resultado que tenemos ahora es la situación en la que estamos como estamos debido a esas decisiones. Y creo que no estamos tan bien que digamos. Por lo tanto, ni han hecho bien las autoridades anteriores bien las cosas y las actuales tampoco las están remediando. Basta ver cuatro cifras, cuatro evidencias, cuatro estándares que miden justamente la situación del Perú. De los 156 países que existe, las Naciones Unidas ha hecho cuatro tipos de indicadores claves que sería importante verlo. Miren, ocupamos con respecto al índice mundial de felicidad en el año 2023, o sea, para el año, tomado del año 2022, el puesto 75 de 156 países. Puesto 75, ¿no? O sea, estamos por la mitad. Somos un país que no necesariamente es tan feliz que digamos. Pero, ¿qué significa el índice mundial de felicidad? El informe sobre la felicidad es una encuesta realizada por las Naciones Unidas que mide cómo ha evolucionado la felicidad de los ciudadanos en los últimos años en estos 156 países. Para ello, elaboraron el informe utilizando datos de la encuesta mundial Gallup, en la que se pide a los encuestados que puntúen su vida de 0 a 10, siendo 0 la peor vida posible y el 10 la mejor vida posible. Además, se tienen en cuenta 6 factores: niveles del PIB, esperanza de vida, generosidad, apoyo social, libertad y corrupción, que se comparan con la de un país imaginario llamado distopia. En distopia vivirán las personas menos felices del mundo, de forma que los ciudadanos de cualquier otro país con el que se compare serán más felices de lo que es distopia. ¿Correcto? Tenemos también el tema del índice de desarrollo humano al 2021 y ahí estamos un poquito más atrás, el puesto 84. El puesto 84 de 156 países. El índice de desarrollo humano es un indicador del desarrollo humano elaborado por las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, ¿no? A diferencia del indicador de la felicidad, acá se analiza los temas de salud, educación e ingresos, ¿no? Salud, que tiene que ver con la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer se mide en el índice de desarrollo humano utilizando un valor mínimo de 20 años y un valor máximo de 83.57. De forma que, por ejemplo, el componente de longevidad para un país cuya esperanza de vida al nacer sea 55 años tendría o vendría a ser de 0.5551. Se mide también el tema de educación a través de los años de escolarización para adultos y los años de escolarización previstos para niños y niñas en edad escolar. Y el componente de riqueza o estándares de vida digna se mide a través del INB per cápita, ¿no? En lugar de PIB per cápita, como se hacía anteriormente. Cuanto mayor es el índice, mejor estará situado el país en el ranking. De la parte superior de la página, ahí podemos ver que, en la parte inferior, en este caso, estamos ocupando el puesto 84 en el ranking. Pero además, hay otros dos índices que sería interesante verlo. Uno, lo que estábamos hablando hace un momento, la esperanza de vida al nacer al año 2022, cómo está el Perú, y como vemos, la esperanza de vida es 72.38, muy por debajo de otros que están por encima de los 80, 82, 83, 84, 85. En el Perú, la esperanza de vida es 72.38, y en el caso de riesgo de pobreza al año 2022, el riesgo es 27.5. Un mediano riesgo de pobreza, mediano para alto, ¿no? Mediano para alto. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa el índice de esperanza de vida al nacer al 2022. Es el promedio de años que vive una determinada población nacida en el mismo año. Junto
al índice de desarrollo humano, la tasa de mortalidad y el ingreso per cápita es uno de los indicadores que se utiliza para medir la calidad de vida en una región. Las Naciones Unidas establece la siguiente definición de esperanza de vida: cantidad de años que un recién nacido puede esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de su vida. Y en el caso del riesgo de pobreza, es la tasa de riesgo de pobreza representa el porcentaje de población que se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza. La población en riesgo de pobreza mide cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. No mide la pobreza absoluta, sino que se trata de un indicador relativo que mide desigualdad. El umbral de la pobreza en este índice son los ingresos por debajo de los cuales se considera que una persona o familia está en riesgo de pobreza. No se trata de una cifra fija, sino que varía en función de los ingresos de la población del país o región en cuestión. Al subir los ingresos, aumenta el umbral, y al disminuir estos, también lo hace que el umbral de pobreza disminuya. El umbral de pobreza es el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas de un país o región. Uno de los aspectos esenciales, fundamentales en la gestión pública es el acercamiento que existe con la población, cómo se conectan, cómo se comunican, ya que el Estado tiene la razón de ser sí y solo sí sirva a la población, ¿cierto? Por ello, y tomando en cuenta de que es la población que los elige para que administren momentáneamente los recursos del país para atender sus necesidades y problemática, el Estado debe comunicarse con ello, ¿no? De alguna manera, y esa manera se da a través de los servicios, porque todas las demandas, todas las problemáticas que ellos tengan, se tienen que ser resueltas a través de servicios públicos en general, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, temas de seguridad ciudadana, se tienen que dar a través de servicios como Serenazgo, como la comisaría, como temas de biovigilancia, cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera. Temas de justicia, temas de educación, que tienen que ver con colegios, con universidades, con centros de formación técnico-productiva, etcétera. Temas de salud. Todo tiene que ser a través de servicios, porque la población lo que busca del Estado es que esos recursos que administran, que son fruto de la riqueza del pueblo, pero además que son principalmente la contribución que hace, ¿no? A través de impuestos que hace la población y le hacen las empresas, ¿no? Sean administradas y que estos se reviertan positivamente en ellos. Y por ello es que los servicios tienen que ser servicios de calidad. Porque si fueran servicios de calidad, vamos a tener una mejor relación entre Estado y sociedad. Pero como estamos viendo, el Estado y la sociedad no se llevan tan bien que digamos, o mejor dicho, no se llevan nada bien. Y esto es debido, entre otros factores, a que los servicios que se proporcionan no son los adecuados. No son los adecuados. Basta ver algunos temas para darnos cuenta. Salen normas donde que se tiene que respetar la cuota laboral e insertar laboralmente a las personas con discapacidad, por ejemplo, en las entidades públicas y en las entidades privadas, no se cumple. No lo cumple nadie, ni los entes rectores. Se brindan servicios para disminuir la violencia y las cifras de violencia y feminicidios aumentan, ¿no? Se generan colegios, o se construyen colegios para poder, cada vez con mejor infraestructura, etcétera, se mejoran metodologías, pero seguimos estando bajo dentro de las pruebas internacionales, no aparecemos en las pruebas internacionales. Entonces nos encontramos pues ante un Estado que no está brindando servicios de calidad y eso va a impactar negativamente en la población en su relación con el gobierno, con las entidades públicas. Y cuando no hay una buena relación gobierno y población, lo que existe es crisis de institucionalidad. ¿Por qué? Porque la población no cree en sus gobernantes y los gobernantes empiezan a actuar de manera improvisada, de manera reactiva, de manera asistencialista, de manera populista, y lo que hacemos es más todavía hundir
el Estado y los servicios, ¿no? Los servicios tienen que tener algunas características. La primera es que tienen que ser pertinentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a crear un hospital o un centro de salud, tiene que tener todos los servicios, ¿cierto? Si vamos a crear un servicio especializado para determinada problemática de salud, tiene que tener todos los servicios, ¿no? Pertinente. Si yo voy a un hospital para que me atiendan por una emergencia, me tienen que atender porque debe haber personal adecuado, pero si es que voy y no encuentro a médicos especialistas y me van a derivar, estando de emergencia, a otro hospital o me van a atender otros profesionales de otras especialidades, no es pertinente. Pertinente es porque atiende justamente las problemáticas para las cuales han sido creadas. Si es así, es decir, si es que no tienen los servicios adecuados para los cuales fueron creados, empieza a haber este problema. La población empieza a quejarse, empieza a protestar, qué pésima calidad de atención. Pero además tienen que ser suficientes. Necesitamos, por ejemplo, que servicios especializados, por ejemplo, en el tema de discapacidad, como que lo que da el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Haya por lo menos uno en cada región del país. No puede estar uno solamente en Lima. Existen servicios de rehabilitación en los hospitales, pero ninguno se compara con los servicios especializados y de calidad que brinda el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? O el INO en el tema de oftalmología. Entonces, no puede estar centrado todo en una sola región, porque tenemos 25 regiones, debería haber una en cada uno, debería estar suficientemente distribuido a nivel nacional. Y ojo, que estoy señalando uno por región. Hay regiones donde que para poder ir a la capital, digamos, entre comillas, se requiere es toda una odisea al respecto. También lo que se tiene que lograr es que los servicios sean oportunos. Claro, si yo quiero ser atendido en emergencia, es obvio que lo que yo busco, que lo que yo estoy esperando, es que eh, cuando yo vaya me puedan atender y no me digan, no hay camilla, no ha venido, no está el doctor, o cuando tenga que ir a la farmacia, al hospital, porque es emergencia, me van a comprar y no hay las medicinas que se requieren, ¿no? Entonces tengo que ir a buscar, salir del hospital y empezar a buscar. Entonces, si los servicios no son oportunos, la población también sale quejándose. Es más, hay momentos en que uno va a emergencia y nos dicen, ¿sabe qué cosa? No hay camilla, pero tú quieres decir, bueno, en todo caso me llevo a mí enfermo a otro hospital y dicen, no puede salir de acá, no puede salir, porque ya ingresó, salvo que usted me firme que bajo su voluntad y bajo su responsabilidad si algo le pase, usted se lo puede llevar. Pero señor, si es que yo no me lo llevo, acá va a morir porque no hay atención, ¿no? Y ellos te dicen cínicamente, claro, irónicamente, bueno, ¿qué se va a hacer? Así son las reglas del juego. Si usted se lo lleva, tiene que ser bajo su responsabilidad. Nos eximimos de la culpa. Pero si se queda acá, igual va a morir porque no hay atención, sí, seguramente. Pero ¿qué podemos hacer? Así es el sistema. Entonces, ¿qué piensa la población cuando tienes ese tipo de tratos? Cuando no son pertinentes, cuando no tienen la especialidad, ¿no? Para la cual fueron creados. Cuando no hay suficiente, cuando tienes que ser intervenido, tienes que acceder a un servicio que tienes que viajar días y tiene que ser costoso, oneroso el acceder a ese servicio. Y cuando no es oportuno, porque no están las condiciones necesarias y te van a atender cuando se les da la gana. Entonces, cuando suceden estas situaciones, es que la población empieza a estar desencantado, como lo viene estando desde hace más de 200 años de vida independiente. Siente que las autoridades, y no solamente lo sienten, sino que se ve claramente que las autoridades están ajenos a sus problemáticas y necesidades, ¿no? Y que están ausentes en las zonas más recónditas del país, sobre todo en las zonas altoandinas de la Amazonía, ¿no? O del Ande peruano. Por ello es que vemos que actualmente
la sociedad con el gobierno están divorciadas, están separadas y están peleadas, porque esto no es un problema de ahora, sino de siempre, que se sigue repitiendo año tras año. Entonces lo que buscamos es que las actuales intervenciones o los actuales servicios sean un punto de partida, una nueva oportunidad para construir una nueva relación entre el gobierno y la sociedad. Y esto solamente va a ser posible en tanto empecemos a mejorar los servicios que damos, ¿no? No se trata solamente de seguir creando servicios. Y cuando digo que ir creando servicios, porque se paran creando e inventando cada servicio, cada tipo de institución, ¿no? Sino de fortalecer y potenciar las que ya existen, ¿no? Ampliarlas las que ya existen, mejorar su calidad. Por ello es que, y como idea fuerza, el gobierno se relaciona con la población a través de los servicios públicos, pero debido a la calidad de estos servicios públicos se genera actualmente y históricamente un enfrentamiento entre las entidades públicas y la población. Para concluir y poder entender mejor esto que señalo de que somos el resultado de las decisiones que han tomado las autoridades anteriores, lo que han pensado, han planificado y han actuado a lo largo de los 200 años de vida independiente, es la palabra enfoque. Enfoque lo he explicado muy bien en las primeras clases la abogada Mónica Peceros, en este curso justamente Gestión Pública y sus componentes estratégicos, pero quiero centrar un poco más para que se den cuenta cuán importante son los enfoques cuando hablamos de gestión pública y cómo estos han influido a lo largo de la historia del Perú y por lo tanto han impactado, particularmente yo pienso negativamente, en el desarrollo de las vidas de las personas. Para ello me voy a leer en primer término de lo que dice el cientista social reconocido mundialmente Mario Augusto Bunge, que nos dice que enfoque es una manera de ver las cosas y las ideas, y en consecuencia también de tratar los problemas relativos a ellos. Y quiere decir que de acuerdo a lo que yo pienso, yo veo, yo creo, yo siento, es como voy a intervenir. Entonces, el gran problema que hemos tenido a lo largo de la historia es que hemos tenido autoridades que no han pensado basándose en evidencias, basándose en estadísticas, basándose en la realidad, porque lo planificaban desde su escritorio, no pisaban el territorio, no se juntaban con la población y por lo tanto lo que conocían era teoría, no conocían la realidad. Esto ha ido cambiando, por supuesto, pero esa realidad se ha ido acomodando a los intereses de los gobernantes, porque quienes han salido muy bien parados a lo largo de la historia son todos los gobernantes, todos los que han tenido cargo a las entidades públicas han salido bien favorecidos, ¿no es cierto?, hasta la actualidad. Mientras que la población ha recibido servicios pésimos, servicios de mala calidad en general, y que ha generado pues esta ingobernabilidad porque la población no cree ya en su población, porque las autoridades, perdón, porque las autoridades hacen lo que ellos creen y no lo que deben hacer. Por ello, cuando hablamos de enfoque, es ponerse los lentes con determinados cristales que permitan analizar nuestras intervenciones. Si estamos hablando de empleo, pero para las personas con discapacidad tendremos que ponernos el enfoque de discapacidad, entender qué es una persona con discapacidad, entender cuáles son los limitantes que existen, por qué no pueden acceder al empleo, qué se debe hacer al respecto, y no irnos por la nebulosa generando leyes, normas, políticas que son inviables, inaplicables a la población. Si estamos hablando del empleo, pero por ejemplo para las mujeres, tendremos que ponernos el enfoque de género para ver esas desigualdades que puedan ser corregidas y que puedan cerrar algunas brechas de desigualdades que existen. El enfoque nos ayuda a centrar en un determinado tema, en un determinado problema, en una determinada necesidad, y es poner y analizarnos los temas con los lentes, con los cristales de determinado enfoque. Existen muchos enfoques, ya lo dijo la abogada Mónica Peceros, pero ahora lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, a manera de ejemplo, los enfoques nos sirven para entender la realidad enfatizando diversas características relevantes. Cuando hubo el tema de la pandemia por el COVID-19,
¿Cuál fue la gran solución para los estudios? La gran solución era, pues, la conectividad. Decir, bueno, las clases van a ser virtuales, ¿no? Y por lo tanto nadie va a perder el colegio o las clases. ¿Qué virtualidad? Ese es un desconocimiento de la realidad del Perú. En primer lugar, ellos asumían que todos tienen tablet o celular, ¿no? Que todos tienen el acceso a un tablet o celular, por lo menos medianamente moderno, para que puedas tú conectarte y tener, poder hacer una transmisión Zoom, Meet, lo que fuera. Una primera suposición, ¿no? Basada en ninguna estadística de cuántos tienen celular y cuántos tienen celular apropiado para poder tener conectividad. Segundo lugar, la segunda es que todos tenían conectividad a Internet. Sabiendo que el Internet en esos momentos era caro y escaso, asumían que todos tenían plata en época del COVID, donde que nadie podía salir a trabajar, salvo los privilegiados del Estado. Los demás tenían que estar en sus casas, pero tenían que llevar sus clases y pagar su Internet. ¿Y cómo? Si no tengo mi equipo y no tengo para pagar el Internet, o tengo el equipo pero no para pagar el Internet, ¿cómo hago? Y si tengo el equipo y tengo para pagar el Internet, pero no llega la señal en mi zona, es muy mala, y si estoy en la zona serpentina es peor. Las clases se dieron a nivel nacional, desconociendo estos factores. Ellos asumían que el Internet lo tenían todos. Si no tenían una computadora, tenían una laptop. Si no tenían una laptop, tenían una tablet. Si no tenían una tablet, un celular. Pero además, como que si el celular fuera cómodo para poder seguir una clase. Ellos imaginaban que todos tenían plata para poder pagar y tener acceso a Internet y que en todas las zonas del país, o en nuestro país, es un país desarrollado que hay conectividad por todos lados, ¿no? Pero además de que permitían de que todos los que ingresaban, ingresaban y las cámaras las tenían apagadas. ¿Cómo sabemos que estaban ellos en clase atendiendo? ¿No? ¿Cómo sabemos? Y sabemos que había muchas personas, porque yo hice muchas clases virtuales, que no estaban, estaban solamente en su imagen, porque cuando yo preguntaba, llamaba o algo, no se encontraban, estaban ausentes, ¿no? Entonces, yo me imagino estas personas, entiéndase, niños, niñas, adolescentes, estudiantes, universitarios, que han seguido los estudios, ¿cómo han llevado las clases y qué aprendizaje han tenido? Nuevamente, al igual que el ejemplo del gobierno regional del Callao sobre el tema de educación, acá también se ha asumido cosas y se ha afectado al principal. En la educación lo principal eran los estudiantes y a los estudiantes se les ha afectado. Peor aún aquellos que han seguido, siguen estudios universitarios de medicina, odontología, obstetricia o algo. Yo no me imagino cómo han terminado, han pasado 2 o 3 años en virtualidad, ¿no? Cuando el tema de la medicina o las ciencias médicas requieren, pues, prácticas, ¿no? Y estar face to face con el profesor y con todo lo que significa las clases de medicina. Yo, horror, yo no quisiera nunca ser atendido por un médico o un odontólogo o lo que fuera que haya ingresado o haya seguido los 2 o 3 últimos años medicina o cualquier carrera de las ciencias médicas entre esos años. Sus 3 últimos años lo haya llevado en virtualidad, ¿no? Entonces, cómo ellos asumen y ven la realidad, implementan políticas, generan necesidades y servicios para atender, dice, las problemáticas. Y lo único que hacen es generar mayor problema. Hay una diversidad de enfoques, no me voy a detener porque ya lo explicó Mónica Peceros. Está el enfoque generacional, el enfoque de género, el territorial, el intercultural. Hay otros como el de discapacidad, el diferencial, interseccional y el gerontológico. Y hay uno que engloba a todos, que es el enfoque de derechos humanos. Pero más allá de los enfoques que son temáticos, hay 2 formas de actuar de la gestión pública, ¿cierto? Hay 2 formas de actuar de la gestión pública que se supone que uno de ellos se ha erradicado hace años como la tuberculosis. Dice que la tuberculosis, yo recuerdo hace como 20 años, ya no existía personas con tuberculosis porque se había erradicado, era una enfermedad de países pobres, y en el Perú ya se había erradicado ello. Sin embargo, ha vuelto con fuerza, sobre todo en determinadas zonas de Lima. Y existen eh, grupos de población enteras que han sido contagiadas y son tuberculosos.
Entonces, al igual que ello, había un enfoque que era el enfoque de necesidades, que es el enfoque que se ha trabajado casi a lo largo de todos los 200 años de vida independiente, pero que ha aparecido en los últimos 20, 30 años el enfoque de derechos, y ahora todo el mundo pone en sus políticas, pone en sus normas, pone en sus intervenciones que trabajan con el enfoque de derechos, pero ¿trabajan con el enfoque de derechos o trabajan con el enfoque de necesidades? Y solamente el enfoque de derechos es una redacción, una prosa para poder justificar de que están a la vanguardia, que están alineados a los nuevos lineamientos mundiales. Veamos, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo en discapacidad para que ustedes puedan darse cuenta. Podríamos poner ejemplos en todo sentido, pero para poder trabajarlo. Miren, normalmente decían que el Estado interviene de manera voluntaria y por caridad, que las personas con discapacidad o cualquier otra población vulnerable, si recibía un almuerzo, un regalo o algo de parte de la autoridad, que se dé por bien servido, porque era no una obligación del Estado, sino una caridad y una voluntad de parte de ellos. Bajo el enfoque de derecho, la intervención del Estado es obligatorio. Existe responsabilidad pública, política, moral y legal. ¿Qué quiere decir esto? De que no están haciendo ningún favor. Por eso cuando ustedes van a un evento en el que el alcalde, el gobernador, el presidente de la República los ministros aperturan un servicio o regalan algún tipo de bien, no está haciendo un favor, está cumpliendo solamente con su trabajo, porque para eso está cobrando. Pero además, no es que lo está dando de su bolsillo, porque si estuviera dándolo de su bolsillo, por ejemplo, sillas de ruedas, compra sillas de ruedas y lo da de su bolsillo, sí aplaudámoslo, pero lo da con los fondos que son nuestros, los fondos públicos, que son los tributos que pagamos nosotros y las empresas. Entonces, nosotros le hemos contratado para que administre eso y se le paga por ello. No está haciendo ningún favor. Bajo el enfoque de necesidades, ellos tratan los síntomas. Ah, tienes una discapacidad, necesitas silla de ruedas, toma tu silla de ruedas. Bajo el enfoque de derecho, trata las raíces y las causas. ¿Por qué tienes discapacidad? ¿Por qué? Ah, la mayoría la adquieren, no todos nacen, la mayoría la adquieren. ¿Y por qué lo adquieren? ¿Cuál es la principal causa de discapacidad física en miembros inferiores? Normalmente accidentes. ¿Y qué tipo de accidentes? De tránsito. ¿Y por qué se da eso? Porque la gente consume en estado de ebriedad normalmente cuando suceden estos accidentes, cuando suceden los accidentes, porque están o tienen problemas mentales de estrés, de preocupaciones, etcétera, que no los concentran. Entonces, ¿qué se ha hecho por trabajar el tema de salud mental? ¿Qué se ha hecho por trabajar el tema de la prevención de la prevención del consumo de drogas, campañas de que cuando tomes no manejes, etcétera? Tenemos que trabajar esos temas. Bajo el enfoque de necesidades, las metas son parciales. Se pretende prestar servicio al mayor número. No, bajo el enfoque de derechos, todos tienen los mismos derechos y no puedes tú priorizar y hacer programas pilotos donde que beneficies a algunos y luego beneficies a otros, porque de repente ellos ya mueren y no han logrado ser beneficiarios. Has vulnerado su derecho. Bajo el enfoque de necesidades existe una jerarquía de necesidades. Algunas necesidades son más importantes que otras. Por ejemplo, el alimento dicen que si tengo que elegir, prefiero alimentarlo antes que educarlo. No, bajo el enfoque de derechos, los derechos son indivisibles e interdependientes. Uno depende del otro. No puedes desprenderte de uno de ellos. Son indivisibles, no se puede jerarquizar. ¿No? Porque hay gente que dice, por ejemplo, yo prefiero trabajar y no tomar mis vacaciones para tener mayor ingreso, invertirlo, y lo que estás haciendo es afectar tu salud mental. Y eso va a afectar a tu familia, en tus divisiones y te vas a enfermar pronto. En el enfoque de necesidades, dice que las necesidades varían según la situación del individuo y su entorno. Bajo el enfoque de derechos, los derechos son universales, los mismos en cualquier lugar. Una persona con discapacidad necesita una silla de ruedas acá, en Lima, en la sierra, en la selva, en todos los lugares. Solo que esas sillas de ruedas las necesitamos adecuadas a la geografía, pero las necesidades son las mismas. Todos necesitan comer, todos necesitan estudiar, todos necesitan rehabilitación. No es que algunas necesitan algún tipo de rehabilitación, algún tipo de educación y otras no. Se adecúan nada más que al territorio. Bajo el enfoque de necesidades, las perspectivas son a corto plazo. Es decir, yo atiendo tus necesidades, soy reactivo, tienes un problema, te lo atiendo. Bajo el enfoque de derechos, no. Es la perspectivas a largo plazo. ¿Qué es lo que deseo
que tú seas en el futuro de acá a 10 años y sobre ello planifico para poder alcanzar a través de estrategias y a través de servicios ese objetivo, esa visión que tengo sobre ti. Bajo el enfoque de necesidades, las autoridades son los expertos, hacen el análisis y toman las decisiones. Bajo el enfoque de derechos, la población son los participantes activos y por derecho, ¿no? Es decir, son los que intervienen porque la especialidad, el expertise, no solamente es los conocimientos universitarios, los conocimientos científicos, los conocimientos teóricos, también es la vivencia, la realidad, el conocimiento de la realidad. Los dos puntos hacen potente una intervención, un servicio. De esta manera estamos concluyendo la 17ª sesión educativa del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos. Esta vez he tenido a cargo la sesión, continuando con el tema la gestión pública. Solo queda una última sesión educativa que estará a cargo del comunicador audiovisual Benjamín Pillman y que se dictará el día de mañana y con lo cual estaremos concluyendo el curso. Conmigo, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión educativa. Hasta luego.